presidente José Manuel Restrepo puso en conocimiento de todo el país las aberrantes cifras y los saldos en rojo en todas las áreas que está entregando este desgobierno, en el que desde ya se advierte como una herencia maldita que le tocará asumir al nuevo gobierno. Para que los colombianos conozcan también cuáles son las preocupaciones y las respuestas a esas preocupaciones de un gobierno de 4 años. Por eso las pusimos de presente. La primera de ellas es que nos genera inquietud que las cuentas del déficit fiscal y de la deuda neta en relación al PIB no cuadran entre lo que el gobierno colombiano señala a través de su marco fiscal de mediano plazo y lo que el Comité Autónomo de Regla Fiscal ha señalado. Esto nos preocupa porque está íntimamente ligado a un crecimiento significativo, casi que desbordado, en la deuda y en el déficit del gobierno actual. Queremos saber por qué se han dado tanto aumento en el Sistema General de Participación, cuáles van a ser los efectos fiscales de la reforma pensional, de la reforma laboral, de la crisis en salud. ¿Por qué no se ha contemplado las vigencias expiradas 2024 hacia atrás en las cifras fiscales? Y hemos pedido información más detallada de Caja, del PAC, del Presupuesto Nacional 2026 y su ejecución, de los rezagos presupuestales y de las cuentas por pagar. Creemos que esto es muy importante para el manejo ordenado y responsable de las finanzas públicas. En segundo lugar, elevamos una preocupación sobre el proceso de paz total. Fruto de esas revelaciones que ustedes han hecho como medios de comunicación, queremos saber, y Colombia necesita conocer, cuáles son los reales compromisos del gobierno actual con los grupos al margen de la ley en el marco de ese proceso de paz total. Háblese de zonas de desmilitarización, de levantamiento de órdenes de captura, de altos al fuego. Y queremos saber si existen o no compromisos en este proceso de paz total con el gobierno venezolano actual en relación con la implementación del proceso de paz total. Nos preocupa, y por eso lo preguntamos, sobre la cifra de menores de edad reclutados por los grupos al margen de la ley. En tercer lugar, pusimos de presente la inquietud de Colombia sobre la crisis humanitaria en salud, sobre alertas de un eventual colapso operativo del sistema de salud luego de la intervención de las EPS, como lo advirtió recientemente la Contraloría General de la República, y que se nota en un crecimiento exponencial en las quejas y reclamos de los colombianos en la atención en salud. Nos preocupa que el 90% de los colombianos, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, hoy no tiene acceso a medicamentos completos en el sistema de salud. Queremos entonces saber cuál es el estado real de acceso a medicamentos, por qué se ha dado un crecimiento de la deuda con las EPS de llegar casi a 26 billones y cuáles y las razones por las cuales se ha dado el deterioro financiero en las EPS intervenidas. Hemos pedido también información sobre un riesgo de apagón, riesgo que lo han señalado varios medios de comunicación. Respecto a este tema, queremos saber cuáles son las estimaciones que tiene en oferta y demanda energética el gobierno nacional, qué medidas ha tomado el gobierno para enfrentar ese posible racionamiento de energía y de suministro de gas, y qué impacto tendría esto a mediano plazo, por lo que esto implicaría para las decisiones de un gobierno entrante de evitar ese colapso como resultado de un apagón. Hemos señalado que persisten inquietudes respecto al fondo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y queremos conocer todas las transparencias en detalle, 2022 a 2025, y los saldos no comprometidos en 2026 para evaluar riesgos fiscales y reputacionales sobre este tema. Pensando en la atención a los niños y que ellos no queden en el aire, pusimos de presente una preocupación sobre la sostenibilidad financiera del proceso de formalización en primera fase del programa de madres y padres comunitarios, 2.300 madres y padres comunitarios. No vemos claridad ni en el marco fiscal ni en el anteproyecto de presupuesto 2027 sobre este tema y necesitamos entonces más información de ejecución del ICBF y de la proyección plurianual sobre este tema. Sexto lugar, pusimos de presente una inquietud sobre la Agencia Nacional de Tierras. La alarma o la alerta hace referencia a transparencia de información respecto a lo anunciado por el Estado. Según el Plan Nacional de Desarrollo, consignado en sinergia
fuente oficial pública, se habla de una meta de 1.5 millones de hectáreas de entrega de tierras. Desafortunadamente hoy el cumplimiento que hemos verificado nos indica que es del 6%. Preocupa entonces por qué la Agencia Nacional de Tierras ha destinado 2.37 billones a compra de tierras. ¿Dónde queda la correspondencia entre la inversión en tierras con los resultados de la política nacional en materia de distribución de la tierra? De la misma manera, la mayoría de las tierras entregadas, como lo hemos verificado, en un 56% han sido entregados en provisionalidad, no en propiedad. Eso genera una enorme duda de inseguridad jurídica y con las dificultades que esto significaría para quienes reciben esa tierra en la falta de acceso a crédito. Creemos que ahí hay una preocupación importante. Y finalmente, en materia de litigios y arbitramentos, encontramos un riesgo alto en la ANI, un riesgo fiscal contingente, porque hoy los tribunales de arbitramiento activos en la ANI son 48, con pretensiones de 18 billones de pesos, el doble de lo que se tenía a inicio de gobierno. Esto genera una inquietud válida y legítima para los 50 millones de colombianos. Y además, quizá es la punta del iceberg, porque las pretensiones totales contra el Estado, desde las distintas entidades del Estado, ha pasado en este gobierno de 420 billones a 700 billones. Es decir, las pretensiones judiciales en este gobierno han aumentado en un 80%, en 320 billones de pesos. Preocupa porque esto puede generar una contingencia fiscal para la nación de carácter significativo. Lo hicimos, insisto, no con el único interés de que los colombianos tengan claridad sobre estos temas y seguramente el gobierno dará respuesta a estas inquietudes. Los colombianos tienen que saber que un proceso de empalme se trata de conocer cuáles son los problemas del país y de la misma manera cuáles son las dificultades que pueden aflorar en un gobierno siguiente.